Hey La Casa family, hope you've had a great Christmas. Hola familia de la casa, espero que haya tenido una hermosa Navidad. Unusual and warm, but hope you spend it with family and friends. Una Navidad bastante cálida, pero que haya disfrutado de su familia y sus amigos. And this last Sunday of the year, we've decided to go online so you can enjoy the Sunday with your family and friends. Y por eso este último domingo del año hemos decidido tenerlo en línea para que usted pueda tener un mayor tiempo con su familia. We had a great Christmas Eve service, and if you've missed it, it was an amazing time in the presence of the Lord. Tuvimos un hermoso tiempo en el servicio de Nochebuena en la presencia del Señor. But even today that we're online, we believe that God has a word for each one of us. Pero aún hoy que estamos en línea, yo creo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. And if you stay tuned with us in the next few minutes, we're going to go into the Word and receive a word from the Lord for this end of the year season. Así que manténgase conectado y vamos a recibir una palabra de Dios para este fin de año. But we want to remind you that we've decided to have a casual gathering on New Year's Eve. Pero queremos recordarles que el 31 de diciembre hemos decidido tener una reunión bastante casual. That's in three days. That's on Wednesday night. Eso de aquí a 3 días, el miércoles en la noche. We'll be gathering at Hillcrest Community Church at 7 p.m. Nos vamos a reunir en la iglesia Hillcrest a las 7 de la noche. Here's the address for you. It's 1601 Martin Street, Nashville, Tennessee. Y la dirección es el 1601 Martin Street en Nashville. We're going to gather at 7 p.m. to listen to some testimonies, to pray together, and just thank the Lord for 2025. Vamos a reunirnos, vamos a escuchar testimonios, vamos a orar y agradecer al Señor por este año que nos regaló. Many of you have been asking for this gathering, so if you're in town, you're welcome to join us. Muchos de ustedes me han preguntado si vamos a tener esta reunión, así que si está en la ciudad, le invitamos a que participe con nosotros. And the next time that we gather in person is going to be January 4 at 10:30 a.m. at our community center, as we always do. Y nuestro próximo servicio regular va a ser el 4 de enero en Sevier Park, como normalmente lo hacemos. So if you can join us for New Year's Eve, you're welcome. If not, we'll see you Sunday, January 4 at 10:30 a.m. at Sevier Park. Si se puede unir a nosotros en la noche de Año Nuevo, es bienvenido, pero si no, nos vemos el 4 de enero a las 10:30 en Sevier Park. And on January 4, we will remind you that like every year, we're going to kick off the year with a prayer and fasting week that starts on Monday 5. Y luego vamos a empezar el año con una semana de ayuno y oración que empezará el lunes 5 de enero. So from Monday to Friday, we're going to meet every night and pray and worship and just fast and pray together. Así que el del 5 en adelante, del lunes a viernes, nos reuniremos todas las noches para ayunar y orar y clamar al Señor juntos. Okay, now if you're with us today for the first time or you're just watching this, we would love to connect with you. Here's a Connect card that you can digitally scan and let us know who you are so we can pray for you. Y aunque estamos en línea, queremos conectarnos con usted. Así que queremos darle un minuto para que usted escanee el código QR con su teléfono y pueda enviarnos su información y su pedido de oración. Thank you for worshiping with us here at La Casa, the Church of the Nations and for the nations. Gracias por adorar al Señor aquí con nosotros, en la casa, la iglesia de las naciones y para las naciones. In a second, we'll continue worshiping the Lord together. Continuaremos adorando al Señor en un segundo. Worshiping online is unusual and not the same as being in person. Adorar al Señor en línea es inusual y no es lo mismo que estar en persona. Yet, we get to worship the Lord together. Pero aún así, adoramos al Señor. At La Casa, we worship the Lord in different ways. En la casa adoramos al Señor de diferentes maneras. We worship Him with music, Le adoramos con la música, songs, con canciones, the word, con la palabra, and we also worship God with our generosity. pero también le adoramos con nuestra generosidad. You guys are a very generous church. Ustedes son una iglesia muy generosa. We're honored to walk together as a community of faith here in Nashville and around the world. Y nos honra el poder caminar junto a ustedes aquí en Nashville y aún en otras partes. Because del of mundo. your generosity, we're able to plant churches and advance the kingdom of God in different places. Gracias a su generosidad podemos predicar el evangelio y avanzar el reino de Dios aquí en Nashville y en diferentes lugares. Because of your generosity, we have a thriving campus ministry here in Nashville reaching to 2 universities.
Gracias a su generosidad tenemos un ministerio universitario que está alcanzando a 2 universidades aquí en Nashville. We've planted successfully a church in Santo Domingo in the Dominican Republic that is growing and doing very well. Hemos plantado una iglesia en Santo Domingo que sigue creciendo y le está yendo bastante bien. And we're getting ready in 2026 to plant a church in Cordoba, Argentina. Y nos estamos alistando para plantar una nueva iglesia en Córdoba, Argentina. And because of your generosity, we're able to help people that are in need in our own community. Y gracias a su generosidad podemos ayudar a aquellos que tienen necesidad en nuestra propia So comunidad. in this last Sunday of the year, we as your pastors want to say thank you for your generosity. Así que en este último domingo del año queremos decirle gracias por su generosidad. Thank you for being faithful. Gracias por ser fieles. Thank you for being generous. Gracias por ser generosos. Thank you for being loving to the Lord and to your church. Gracias por amar al Señor y a su iglesia. Your generosity does not go unnoticed to the Lord. Su generosidad no queda sin ser notada por Dios. And I believe that God is going to bless each one of you over abundantly. Y yo creo que el Señor les va a bendecir abundantemente. With that said, you have one more opportunity by the end of this year to give generously to the mission and vision of La Casa Church. Y aquí tiene una oportunidad más antes de que termine el año de dar generosamente a la casa y al Señor. You can go to our Venmo account, La Casa Church, Puede ir a nuestra cuenta de Venmo, La Casa Church, or you can go to lacasachurch.org o puede ir a nuestra página web, lacasachurch.org, and give generously. y dar con generosidad. All your donation continue to help us to advance the kingdom of God in Nashville and the nations. Su generosidad nos permite continuar avanzando el reino de Dios aquí en Nashville y en las naciones. And if you're joining us for the first time, we want to make sure you know that you're not compelled to do this, but you're invited to do so. Y si se está uniendo a nosotros por primera vez, queremos que sepa que no está obligado a dar, pero sí está invitado a participar. As a church family, we're committed to continue to preach the gospel in our city and in the nations of the world. Como iglesia estamos comprometidos a continuar predicando en el Evangelio en nuestra ciudad y en el mundo. Allow us to pray for you. Oremos. Father God, thank you for this incredibly generous church. Gracias, Señor, por esta iglesia tan generosa. God, thank you for men and women that give sacrificially, Gracias por hombres y mujeres que dan con sacrificio, that give generously, con generosidad and that give out of their heart to bless others and to advance your kingdom. y que dan con un corazón deseoso de bendecir a otros y We avanzar tu reino. bless them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We pray, God, that every gift that is sent in this day, in the next few days, Oramos que cada donación que es enviada hoy y en los días que siguen, will be a blessing to advance your kingdom over the world. que sea una bendición para continuar avanzando tu reino. We pray, God, that you provide for your people over abundantly these days. Y pedimos que tú proveas para tu pueblo abundantemente. In Jesus' mighty name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. God bless you for your generosity. Dios los bendiga. We'll come back in a second to continue with the sermon. It's December 28th, and this is the last Sunday of the year. Es 28 de diciembre y es el último domingo del año. Every year we have 52 Sundays. Cada año tenemos 52 domingos. Those are gifts from the Lord for us as believers to gather and to worship and to receive the word of the Lord. Estos 52 domingos son un regalo del Señor que nos permiten reunirnos para adorarle juntos. But the last Sunday of the year is always a time to reflect and to think and meditate. Pero el último domingo del año siempre es un tiempo para pensar y meditar. At least for us, we take the last few days of the year to slow down a little bit, come into the presence of God, and ask the Lord, God, what do you have for us? Siempre tomamos estos últimos días del año para meditar, para orar, para venir a la presencia del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué tienes para nosotros? So even we're not in person, we actually take a lot of time to pray about this last sermon of the year to deliver to you. Aunque no estamos en persona, tomamos este tiempo para orar y preguntarle al Señor qué tiene para decirnos hoy día. What is God saying to close 25 and what is he saying about 26? ¿Qué nos está diciendo el Señor para cerrar el 2025 y empezar el 2026? And as we prayed for that, we received the word from God that honestly we have never preached before.
Y al orar al respecto, recibimos una palabra que nunca hemos predicado antes. So many of you have heard a lot of our stories and a lot of our jokes. Yo sé que muchos de ustedes conocen nuestras historias y nuestras bromas. And some come after the sermon and say, oh, you said that joke again. Y muchos dicen, oh, de nuevo nos contó el mismo cuento. But today, this is the first time ever that we're preaching this sermon. Pero hoy esta es la primera vez que estamos predicando este mensaje. Not only that, Y no solo eso, this is the first time ever that we're preaching about this biblical character that we're going to introduce to you today. esta es la primera vez en nuestra vida que estamos predicando sobre este personaje bíblico del que vamos a hablar hoy día. Not necessarily an unknown character, No es necesariamente un personaje desconocido, but in 35 years of ministry, I personally have never preached about him. pero en todos nuestros años de ministerio nunca hemos predicado sobre él. Yeah, I said him, so it's a man. Sí, él. Okay, let's go to the Word of God and read John chapter 5, verse 35 to 41. Entonces vamos a la palabra del Señor y vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante. And we're going to read a few verses in Spanish and a few verses in English. Vamos a leer los primeros versículos en inglés y luego en And you español. just follow in whatever language you prefer in your own Bible. Y usted síganos en el idioma de su preferencia con su propia Biblia. Here we go. Dice así la palabra del Señor. Juan 1:35. The next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" Jesús respondió, vengan a ver, versículo 39. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba ese mismo día, se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús. So, if you haven't guessed so far what biblical character we want to talk about, Si no se ha dado cuenta todavía de qué personaje bíblico es el que queremos hablar, we want to talk about Andrew, queremos hablar acerca de Andrés, one of the 12, uno de los 12, one of the apostles of Jesus Christ, uno de los apóstoles de Jesucristo, Peter's brother. el hermano de Pedro. Interestingly, not someone that is mentioned many times in the gospel. Interesantemente, no uno de los personajes que es mencionado mucho en los evangelios. We see him doing a couple of things, Lo vemos un par de veces en los but evangelios, not mentioned that many times in the gospel. pero no es mencionado repetidamente. Definitively not as prominent as Peter or John. Definitivamente no tan prominente en el relato como lo son Pedro y Juan. Not even as much as James, the brother of John. No, ni siquiera como Santiago, el hermano de Juan. Yet he is here in the gospel. Pero está aquí en el evangelio. And he has a role to play in the kingdom of God. Y tiene un rol que jugar en el reino de So we Dios. want to talk about Andrew for the next few minutes. Así que queremos hablar de Andrés en los próximos But minutos. before we dive into Andrew's message and Andrew's life, Pero antes de hablar acerca del mensaje, acerca de Andrés we y de su read vida, and read and read the scripture. hemos leído y releído las escrituras. And I could not help but to notice that the author of the gospel leaves us with intriguing. No pude dejar de notar que el autor del Evangelio de Juan nos deja con una intriga. Because it's very clear that he says there were two disciples of John the Baptist. Porque nos dice claramente que habían dos discípulos de Juan They're Bautista following John the Baptist. que lo estaban siguiendo. And John the Baptist looked at Jesus and says, this is the Lamb of God. Y cuando Juan Bautista lo vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios. So they leave John the Baptist, then they follow Jesus. Así que los dos discípulos lo dejan a Juan Bautista y empiezan a seguir a Jesús. And the author of the Gospel of John clearly says one of the two is Andrew. Y dice el autor del Evangelio de Juan que uno de ellos era Andrés. And I'm waiting, and who's the other? Y yo seguí esperando, buscando, ¿y It's quién like, es el otro? come on, John, who's the other? ¿Quién es el otro? Don't leave me intriguing. No me dejes colgando. Have you ever started a movie and something intrigues you and you keep watching the whole movie to know at the end what happened? ¿Alguna vez ha mirado una película y sucede algo intrigante y usted se queda mirando la película solo para saber qué pasa? That's me. I don't like
to be intrigued. I want to know the answer. A mí no me gusta quedarme intrigado, me gusta saber las But the respuestas. fact is, the author does not tell us who that second disciple Pero was. de hecho, el autor no nos dice quién era este segundo He discípulo. just said there were two disciples. Simplemente nos dice que eran dos. One was Andrew, Uno era Andrés and the other, y el otro. could it be that he doesn't mention him because that other disciple dropped out? Podría ser que él no lo menciona a este segundo discípulo porque el segundo discípulo después dejó de seguir a Jesús. He was one of those that got excited about the idea of the Messiah, but then dropped out. So John is like, let me not mention his name. ¿Será que este fue uno de esas personas que se entusiasmó acerca de la idea del Mesías, pero después de un tiempo dejó de seguirle? You know, there are people that come to church for the first time and they get excited, but then they drop out. Porque hay gente que viene a la iglesia, se emocionan, pero después dejan. You know, they include the church that we are. Anybody that comes, we include them, we text them, we reach out to them. Siendo una iglesia que trata de incluir a todos, cuando alguien nuevo viene, siempre lo incluimos, le texteamos. But after a season, if someone dropped out, doesn't respond, doesn't come, Pero si después de un tiempo esa persona deja de responder, we remove them from the texting software and we don't bother them anymore. entonces lo quitamos de nuestra That's- línea de contactos para no seguirlos molestando. That's common courtesy. Porque eso es la cortesía. Maybe normal. that's what John is doing. Tal vez eso es lo que está haciendo The Juan. dude dropped out from following Jesus, so John just removed him. Tal vez el tipo dejó de seguir a Jesús, así que Juan lo sacó de su lista de That's a contactos. plausible explanation. Es una explicación posible. I almost accepted it. Casi la acepté como la de But then I went ahead and read the entire gospel quite a few times. Pero después continué leyendo el Evangelio And I realized that's not John's style. y me di cuenta que ese no es el estilo de Juan. John is the kind of person that if you mess up, he's going to signal you. Juan es la clase de persona que si te equivocas te va a I mean, apuntar. he was very clear signaling Peter for a few things. Él fue muy claro en señalarlo a Pedro por algunas cosas que hizo. So it cannot be possible that he just dropped out that disciple. Así que es muy poco plausible que él haya quitado su nombre por dejar de seguir a Who Jesús. is that other disciple that was with Andrew and we don't know the name? Así que ¿quién era este segundo discípulo que estaba con Andrés y no le sabemos el nombre? If you study the Gospel of John Si estudia el Evangelio de Juan and you learn his style, y aprende acerca de su estilo, you're going to realize at the end se va a dar cuenta al final that the most plausible explanation of who's that second disciple is que la explicación más posible de quién era este segundo discípulo it's John himself. es Juan mismo. Yes, Sí, at the end of the Gospel in chapter 20 or 21, I think, al final del Evangelio, when he talks about Peter running to the tomb to see the body of Jesus, cuando él describe a Pedro corriendo hacia la tumba para ver el cuerpo de Jesús, he says, but the other disciple overtook him because he was faster than him, because Peter was old. pero dice, el otro discípulo con quien iba Pedro lo ganó porque Pedro era viejo y el otro discípulo era más And joven. later we realized that it was John himself. Y luego nos damos cuenta por los otros evangelios que era Juan So it mismo. looks like in this story that begins the gospel, it's Andrew and John that come to Jesus. Pareciera ser que al principio de la historia, los dos primeros discípulos que empiezan a seguir a Jesús eran Juan y Andrés. There were followers of John the Baptist, and John says, this is the Lamb of God, so they leave everything behind and they follow Jesus. Ellos eran seguidores de Juan Bautista y después lo dejan todo atrás y empiezan a seguir a Jesús. And when they approach Jesus, they ask him, where are you staying, Lord? Y después cuando se acercan a Jesús le preguntan, Señor, ¿dónde moras? That's a pretty personal question. Esa es una pregunta muy personal. They wanted to come and hang out with him. Querían quedarse con Jesús. And Jesus invited them and they spend the whole day together. Y Jesús los invita y pasan el día juntos. But then something happens. Pero luego algo sucede. Not John, No Juan, not the great apostle no el gran apóstol, that writes a few books in the New Testament, que escribe algunos cuantos libros en el Nuevo Testamento, that becomes one of Jesus' closest friends, que se convierte en uno de los
discípulos más cercanos a Jesús, that is one of the 3 closest apostles to the Lord Jesus, que es uno del núcleo más cercano de Jesús, we don't see him doing something, no es a Juan a quien vemos hacer algo, but we see Andrew doing something extraordinary. sino a Andrés es a quien vemos hacer algo extraordinario. Andrew listened to Jesus. Andrés escucha a Jesús, He spent the day with him. pasa el día con Jesús And Andrew believed Jesus is the Messiah. y él cree que Jesús es el Mesías. It doesn't say that the other disciple believed, No nos dice nada de que el otro discípulo haya creído, but it says Andrew believed that Jesus pero is the sí se nos Messiah. dice que Andrés creyó que Jesús era After el Mesías. one day listening to Jesus, he believed. Después de un día de pasar con Jesús, él creyó. So Andrew took a step of faith. Así que Andrés tomó un paso de fe. Some people think that you got to be coming to church for years before you make a decision. Algunas personas piensan que tienen que estar viniendo a la iglesia por años antes de tomar una decisión. por Read the Jesús. Bible for ages before you actually give your life to the Lord. O de leer la Biblia de tapa a tapa antes de entregarle su vida a Cristo. Not Andrew. Pero no Andrés. One meeting, Una reunión. and he believed that Jesus is the Messiah. Y él creyó que Jesús era el Mesías. Faith pleases God. La fe agrada a Dios. Faith honors God. La fe honra a Dios. Faith brings us closer to God. La fe nos trae más cerca de Dios. He reveals himself. Él se revela a sí mismo. Jesus is with us. Jesús está con nosotros. He is around us. Él está en medio He nuestro revealed himself to us. y se revela a nosotros. But some take a step of faith like Andrew. Y algunos toman un paso de fe como Andrés They approach Jesus. y se acercan a Jesús They believe in him. y creen en Él. And some stay on the outside. Y otros se quedan en la periferia. Some stay looking and analyzing and waiting. Otros se quedan mirando, analizando, esperando. As we come to an end of 2025, Al llegar al final del 2025, Jesus is inviting you to his inner circle. Jesús nos está invitando a su círculo más cercano. He's inviting you to be a believer. Nos está invitando a creer. He's inviting you to be a disciple. Nos está invitando a convertirnos en discípulos. The invitation was put in front of Andrew and John, Y la invitación fue presentada a Andrés y Juan. and Andrew took it right away. Y Andrés las recibió inmediatamente. And we invite you today to take that Y invitation. nosotros le invitamos ahora a recibir esta invitación. Embrace Jesus. A abrazar a Jesús. There are too many challenges in the world around us. Hay tantos desafíos alrededor But nuestro. as we come to the end of a year, Pero al llegar al final del año, as we come to the moment of thinking about a new year, al llegar al momento en que empezamos a pensar en el próximo año, most important resolution that you can make. la resolución más importante que puede hacer I believe in Jesus. es decir, yo creo en I Jesús. embrace Jesus. Yo me agarro de Jesús. I receive the faith in Jesus. Yo recibo la fe en Cristo, Just like Andrew. así como lo hizo Andrés. You know, many people want to be like Peter Muchas personas quieren ser como Pedro or Paul. o como Pablo. Probably the 2 most famous names and apostles in the New Testament. Probablemente los nombres más famosos en el Nuevo Testamento. Great leaders, Líderes fuertes, always in the front, siempre al frente, taking charge, tomando las cosas por el mango, changing the world, tratando de cambiar el mundo also messing up a lot y también metiendo la pata and failing. y fallando. But not everybody wants to be like Andrew. Pero no todos quieren ser como Andrés. I want to challenge you. Y yo quiero desafiarles I want to hoy. challenge me. Me quiero desafiar a mí mismo. How about if in 2026 we walk like Andrew? ¿Qué tal si en el 2026 caminamos como Andrés? We see Andrew doing a couple of great things in the gospel. Vemos a Andrés hacer un par de cosas impresionantes en el Nuevo Testamento. But quite frankly, nothing extraordinary like Peter walking on water, for example. Pero nada extraordinario como Pedro que caminó sobre el agua, por ejemplo. Yet, he is one of the disciples. Pero él es uno de los 12. And here's the thing. Y esta es la cosa. He is the one that witnessed to Peter. Él fue quien le testificó a Pedro. See, the second thing about Andrew is he believed and he shared the gospel immediately. La segunda cosa que vemos acerca de Andrés es que después de que él creyó, él fue a compartir el evangelio inmediatamente. El pasaje que leemos dice que inmediatamente fue a buscar a su hermano. The passage we just read says that he immediately went and looked for his brother. Hemos encontrado al Mesías. And he tell him,
we have found the No Messiah. solamente él creyó, He did not only believe no himself, solamente él aceptó, he did not only accept, él no pasó por un entrenamiento de evangelismo, he didn't go through an evangelistic training, no fue a liderazgo 215, he didn't go through leadership 215. de una vez fue y predicó el He evangelio. immediately went and preached the gospel. Fue y le buscó a su hermano Pedro, He went and looked for his brother, su hermano mayor, his older brother, su hermano complicado, his complex brother, su hermano que tiene un temperamento fuerte, his brother that has a strong temper, que probablemente lo iba a exhortar, that could have rebuked him. pero Andrés estaba lleno de fe. But Andrew was filled with faith. Él creyó que Jesús es el He Mesías believed that Jesus was the Messiah. y fue y le predicó a su hermano. And he went and preached to his brother. ¿Qué si somos Andrés en el 2026? What if we become like Andrew in 2026? De repente no todos nosotros podemos ser Pedro. We may not all be like Peter. Quizás no podemos caminar sobre el agua. We might not all be able to walk on water. Quizás no podemos plantar tantas iglesias como Pablo. We might not be able to plant as many churches as Paul did. Pero ¿qué si somos como Andrés? But what if we are like Andrew? Creyó We believe y fue y le dio testimonio a su and hermano. we go and give witness to our brothers. ¿Quién es tu hermano que necesita a Jesús? Who is your brother that needs Jesus? Quizás es tu vecino, It might be your neighbor, tu colega de trabajo, your coworker, tu verdaderamente hermano físico, your blood brother, tu padre, your father, tus hijos, your children, alguien que conoces, un amigo. somebody you know, a friend. ¿Quién de tu círculo de entorno necesita a Jesús? Who in your close circle needs Jesus? Andrés recibió, Andrew received, pero no se quedó para sí. but he did not just stay with it. No dijo, pues ya yo soy salvo, gloria, aleluya, que vamos a cantar al Señor. He did not say, yes, well, I'm safe now. Praise God, I will worship Su God. reacción inmediata fue His immediate response, ir y hablarle a Pedro. was to go and preach ¿Cómo to voy a Peter. ser yo salvo solo? How can I meet Jesus He by myself? encontrado al Mesías. I have found He the encontrado Messiah. al Salvador del I mundo. have found the Savior of the world. No me lo quedo para mí mismo. I want to stay with it for myself. Vamos a hablarle a Pedro. I will go and talk to Peter. Déjame traerlo a mi hermano cabeza dura. Let's go and bring my stubborn brother. Así que fue y le predicó. So he went and preached to him. Seamos Andrés en el So 2026. let's be like Andrew in 2026. Vamos y hablemos a aquellos en nuestras vidas que necesitan a Let's Jesús. go and talk to those around us that need Jesus. Y acuérdese que usted no tiene la responsabilidad de convencerlos. And remember, it's not on you to convince them. No es tu responsabilidad de obligarlos. It's not your responsibility to force them, Es tu responsabilidad de predicarle. but it is your responsibility to preach to them. Andrés fue y le dio testimonio a Pedro. Andrew went and witnessed to Peter. Pero en honor a la verdad, no se paró con darle testimonio, But to be honest, he did not stop at giving him witness. sino que dice la palabra y lo trajo para ver a Jesús. But the Bible tells us that he went and brought Peter to meet Jesus. Lo invitó a la iglesia. He invited Peter to church. La única iglesia que había en aquel entonces era Jesús mismo. The only church was Jesus himself. Fue y le dijo, ven conmigo, vamos a verlo. He told Peter, come with me, let's go and meet Jesus. ¿Qué si en el 2026 somos como Andrés? What if in 2026 we become like Andrew? Creo en Jesús con todo mi I corazón. believe in Jesus with all my heart. Voy y le hablo a mi entorno acerca de Jesús. I go and Mi hermano, mi share hermana. to those around me about Jesus. Y luego los invito a la iglesia. And then I bring them to Jesus. Los invito a venir a tener un encuentro con Jesús en la I iglesia. bring them to church to have an encounter with Jesus Para que vean a Jesús so that they might see Jesus too y para que formen parte de la comunidad de la fe. and so that they be part of the community of faith. Y si algunos se quedan, If some stay, gloria a Dios. praise the Lord. Si vienen y escuchan If they come and listen, y no se quedan, but they did not stay, usted cumplió con su parte. you still have done your part. Usted honró a Jesús. You have honored Jesus. Somos llamados a ser pescadores, We are called to be fisher of men, como Pedro, como Juan, como Andrés, como Jacobo. like Peter, like Andrew, like John. Pero no somos llamados a obligar a nadie.
But we are not called to force anyone. No somos llamados a convencer a We nadie. are not called to convince no one. Es el Espíritu Santo que hace ese trabajo. Because that's the work of the Holy Spirit. Pero como Andrés, But like Andrew, creamos, let's believe, prediquemos let's preach, y traigamos. let's bring. Esas son las tres cosas que Andrés hizo en este pasaje. Those are the three things that Andrew did in this passage. Inmediatamente creyó. He believed immediately. Inmediatamente fue y le predicó a Pedro. Immediately he preached. Inmediatamente lo trajo a Pedro para conocer a Jesús. Immediately he brought Peter to meet Jesus. No vemos a Andrés predicar muchas otras veces en el Nuevo Testamento. We don't see Andrew preaching that many times in the New Testament. Obviamente fue uno de los que Jesús envió de 2 en 2 para que prediquen. Of course, he was one of those who Jesus sent 2 by 2 to preach. Pero no oímos mucho más de Andrés. But we don't hear any reports about him. Lo vemos con el niño, ¿verdad? Que trae los 5 panes y los 2 peces en esa historia. We also see him as an includer when he brings the boy that has the fish and the bread Porque that Jesus multiplied. En realidad, Felipe es el que encuentra al muchacho, pero Felipe va y lo busca a Andrés y Andrés dice, vení aquí, yo voy a resolver esto. So Philip was the one who found the boy, but he brings Andrew, and Andrew is the one who brings the boy. Pero no lo vemos haciendo muchísimas cosas. I don't see him doing anything much more. En realidad, con seguridad estaba haciendo mucho, We are sure he was doing a lot, pero él no estaba en la escena principal. but he was not up front in the main scenario. ¿Sabe qué? Andrés podía haberse amargado, You know what? Andrew could have become bitter. podía haberse ofendido. He could have gotten offended. Yo soy el que lo gané a Pedro para Jesús. I am the one who brought Peter to Jesus. Y estos van y hacen su grupito, Pedro, Juan y Jacobo, y me dejan a mí afuera. And then they form their own gang, Peter, John, and James, and leave me out. They literally were 2 families, 2 sets of brothers. Ellos eran literalmente 2 grupos de hermanos, 2 pares de hermanos. Peter and Andrew, Pedro y Andrés, and John and James. y Juan y Jacobo. 3 made the cut. 3 entraron al círculo Andrew nuclear outside. y Andrés se quedó afuera. He could have been bitter. Él pudo haberse amargado He could have said, why Jesus does not favor me? y haber dicho, ¿por qué Jesús no me da a mí ese mismo favor? But we don't see any of that. Pero nosotros no vemos nada We de see eso. him faithful. Lo vemos a él He fiel. brings the boy with the 5 loaves of bread. Él sigue siendo un incluyente que lo trae al niño con los peces y los He panes. fulfilled his commission, even he's in the shadows of his brother. Él sigue cumpliendo con su llamado aun cuando pareciera estar a la sombra de su hermano. He doesn't get to write an epistle or a gospel like John. Él no escribió un evangelio como Juan o una epístola como Pedro, But he fulfills his mission. pero cumplió con su misión. And church history tells us Y la historia de la iglesia nos that dice years after Jesus ascended to heaven, que después de que Jesús ascendió a los cielos, this apostle Andrew este apóstol Andrés goes all over the world preaching, va por todo el mundo predicando and he arrived to the great city of Byzantium, y llega a la ciudad de Bizancio and he establishes the church there. y establece la iglesia allá. The church that later became the great church of the city of Constantinople. Una iglesia que luego se convertiría en la iglesia de Constantinopla. That when the church of Rome fell, the church of Constantinople was the center of Christianity for 1,000 years. Que después de que Roma cayera, Constantinopla se convirtió en el centro del cristianismo por 1000 años. In his lifetime, En su vida not famous, no fue famoso, no books was his name, no hay ningún libro con su nombre, at least not real ones, no del canon bíblico, but 2,000 years later, pero 2000 años después, the work of his ministry have changed the world. su obra de ministerio continúa cambiando el mundo. Quiet, Callado, in the shadow apparently, en las sombras aparentemente, but faithful, pero fiel, doing his part. haciendo su parte. What if we are Andrew in 2026? ¿Qué si somos como Andrés en What el if each 2026? one of us served Jesus like Andrew did in 2026? Que si cada uno de nosotros sirve a Jesús como lo hizo Andrés, We might not get to be Peter. tal vez no lleguemos a ser como Pedro, We might not get to be Paul. tal vez no tengamos la fama de Pablo. And frankly, Y that's not a very bad thing. eso no está tan malo, Because these great men
Porque estos grandes hombres They did great things, hicieron grandes cosas, but they were under the microscope. pero estuvieron también siendo meticulosamente observados. Every mess that they make is registered in the Bible. Cada error que cometieron está registrado en la Biblia. There is no mess mentioned about Andrew. No se nos mencionan los errores de Andrés. He just did what he had to do, Él hizo lo que tenía que hacer and he went to be with Jesus. y fue para estar con Jesús. That's a great thing. Eso es una gran cosa. Let's be Andrew in 2026. Seamos como Andrés. Let's en el believe. 2026. Creamos, Let's share the gospel, compartamos el evangelio, and let's bring people to Jesus at church. traigamos a la gente a Jesús And we can trust God with the rest. y confiemos en Dios para el resto. May God bless your 2026. Que el Señor bendiga su 2026. May God give you peace as you go through the last days of 25. Que el Señor le dé paz al terminar este If 2025. you're at home with your family or you're vacationing somewhere, I pray that this is a time of rest for you. Ya sea que esté en casa con su familia o esté viajando, yo creo que este sea un tiempo de descanso, de reposo para usted. Meditate on that word Y que usted pueda meditar en esta palabra. and write in your notebook or your whatever you write. Y que escriba en su diario, en sus notas, You have a journal or whatever you do. de la manera que pueda registrarlo. How can you be Andrew in ¿De 2026? qué maneras puede ser como Andrés How can en el you be 2026? like this great disciple ¿Cómo puede imitar a este gran discípulo that was faithful to believe, to share, and to bring? que fue fiel para creer, compartir y traer? May God shine his light on you. Que el Señor resplandezca su May luz God sobre usted. bless you. Que el Señor le bendiga, Give you le dé peace. paz, Enjoy the last few days of 25. que disfrute estos últimos días del año. And if you're in town and you want to gather with us on the 31st, on New Year's Eve at 7 p.m., we will get together. Y si está en la ciudad y quiere unirse a nosotros el 31, le damos la bienvenida. We'll hang out, we'll pray together, and it's going to be a chill time. Vamos a estar juntos y poder compartir un tiempo relajado. May God bless you. Que el Señor los bendiga. Allow me to pray for you as we finish. Vamos a orar para Father, concluir. thank you for this church. Señor, gracias por la casa. Thank you for your people. Gracias por tu pueblo. Bless your people. Bendice a tu pueblo. Give them peace. Dales tu paz. Give them joy. Dales tu gozo. Lord, help us to meditate on this message. Y que podamos meditar en esta palabra. How can we be faithful ¿Cómo podemos ser fieles in 2026 en el 2026? like Andrew was since the day he met you for first time? Como lo fue Andrés desde el día que te conoció. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. God bless you. And if I don't see you on the 31st, Happy New Year. Dios lo bendiga y si no lo veo el 31, feliz año nuevo.